el ejemplo del círculo de Moore. Vamos a aplicar el círculo de Moore a una figura, a una sección rectangular, como la que vemos aquí en la figura. Esta sección, ponle la base, las unidades están en pulgadas. Vamos a colocar aquí, la base es 2 pulgadas. Entonces, decía, es un rectángulo de 2 pulgadas en la base y 6 pulgadas en la altura. Queremos conocer los datos que nos interesan de una sección con relación a su momento de segundo orden. Queremos conocer el momento de inercia con relación, más bien los momentos de inercia máximos y mínimos con relación a ejes X y Y que pasan por la base y por el lado y por altura, ¿no? Son los ejes X y Y. Queremos conocer los momentos máximos y cuál es el ángulo que debe girar esos ejes para que esa sección tenga un momento de inercia máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, debemos calcular los momentos de inercia con relación a estos ejes X, Y. Y para eso necesitamos conocer los momentos de inercia centroidales con relación al centroide de la figura, que es con respecto al X sub C, con relación a este eje centroidal, es la base, que es 2 por la altura que es 6 al cubo, dividido 12, me da 36 pulgadas a la cuarta. El momento de inercia con relación al eje Y sub C, la base ahora es 6 por la altura 2 al cubo, dividido 12. Eso me da 4 pulgadas a la cuarta. Y como estos ejes X sub C y Y sub C son ejes de simetría de esa figurita, de este rectángulo, entonces el producto de inercia es 0 con relación a esos ejes centroidales. Pero yo quiero calcular con relación a estos ejes de acá, el eje X y Y. Entonces, el eje X y Y, momento de inercia respecto al eje X, pues va a ser igual al momento de inercia centroidal con relación al eje X, que es 36, más el área de la figura, 2 por 6, 12, por la distancia entre los ejes. Como la altura es 6, este X sub C está a 3 metros, está al medio, entonces la distancia entre estos dos ejes de aquí son 3 metros, perdón, 3 pulgadas, estamos hablando de pulgadas. Entonces eso me da 144 pulgadas a la cuarta, momento de inercia respecto al eje X. Con respecto al eje Y, el momento de inercia centroidal, que es 4, con relación al eje Y sub C, más el área, 12 por la altura al cuadrado. El área, no es la altura, sino la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Como el eje Y está al medio y la base es de 2 pulgadas, entonces dista una pulgada del eje Y. ¿No? Entonces, elevado al cuadrado me da 4 más 12 por 1 al cuadrado, da 16 pulgadas a la cuarta. Y el producto de inercia es menos, y luego, entre paréntesis, tenemos el producto de inercia centroidal, que ya lo dijimos es 0, más el área de la figura 12 por la distancia a los dos ejes, 3 y 1. ¿No? En este caso tenemos aquí 3, es una distancia positiva, está por encima del eje X, y 1, que también es una distancia positiva, aquí pues está a la derecha del eje Y. Entonces me da menos 36 pulgadas a la cuarta. El producto de inercia me da un valor negativo. Con estos datos, con estos tres datos, momento de inercia respecto a X, momento de inercia respecto a Y y producto de inercia, yo puedo calcular los dos valores que necesito
para hacer mi círculo de Moore. El centro y el radio. El centro y el radio. Voy a ampliar más esto. Ahí está. El centro, entonces, el centro, allá lo habíamos visto, el centro es el momento de inercia respecto a X más el momento de inercia respecto a Y, ¿sí? Que es, lo vamos a mostrar aquí está, momento de inercia respecto a X es 144, más momento de inercia respecto a Y es 16, dividido 2, me da 80. 80,0, porque son coordenadas, ¿no es cierto? El centroide tiene coordenada en la horizontal 80 y en la vertical 0, ¿sí? El centro siempre va a estar sobre el eje horizontal, ¿sí? A una distancia del origen 80. Aquí las medidas son, las dimensiones son pulgadas a la cuarta. Luego el radio, también tenemos esta fórmula. El radio va a ser momento de inercia, raíz cuadrada de momento de inercia respecto a X menos momento de inercia respecto a Y, todo eso al cuadrado, dividido 2, más el producto de inercia al cuadrado. Entonces, momento de inercia es 144 con respecto a X, 16 con respecto a Y. Entonces, eso elevado al cuadrado dividido 2 más 36 al cuadrado me da, calculando la raíz, 73,43 pulgadas a la cuarta, el radio. Entonces, con estos dos números, 80 y 73,43, yo puedo trazar mi círculo, ¿no? ¿Verdad? Nada más necesito para trazar un círculo, el centro y el radio. Entonces, aquí trazo mis ejes de coordenadas, que ya no van a ser los ejes X y Y, sino este va a ser el momento de inercia, vamos a llamarlo con relación a un eje U que puede girar cualquier ángulo, que de momento está en la horizontal. Cuando está en la horizontal, ese eje U es el eje X. Lo mismo en la vertical, tenemos el producto de inercia, no tenemos el momento de inercia respecto al otro eje, sino el producto de inercia en la vertical respecto a los dos ejes U y B que pueden girar, ¿verdad? Un determinado ángulo. Entonces vamos a marcar el centro, 80. Lo medimos aquí del origen. Vamos a hacerlo a mano, así para que ustedes también lo puedan hacer cuando hagan los ejercicios a mano, para no perder mucho tiempo con los instrumentos, reglas, compás y demás. Entonces, medimos aquí, digamos, esta distancia es 10. ¿Por qué 10? Porque 80 es el radio. Entonces, bueno, esa distancia ahí es prudente. Voy a repetirla 8 veces, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos 20 aproximadamente, ¿no? 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Perfecto. Ahí voy a tener mi centro. Ahí voy a tener mi centro, aquí mismo. El centro del círculo de Moore, ¿verdad? Llamar C. Ah, acá. Es este de aquí. Ok. Ese es el centro. Bien, el otro valor es el radio, ¿no? 73 del centro, lo mido a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, esa distancia, 73,43. Pues lo puedo medir para la izquierda, ya tengo la marca, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 3 está un poquito más acá. Entonces vamos a marcar el, el- el otro punto, el extremo del radio. Para marcar los otros puntos.
el otro extremo, y también vamos a girarla, para ponerlo en la vertical. Entonces ahí tenemos el otro extremo de la circunferencia. Luego lo podemos trasladar hacia abajo. Y ahí tenemos el otro punto para trazar la circunferencia. ¿Vean? Ahora esto lo vamos a eliminar. Lo necesitamos. Y trazamos nuestra circunferencia. Más o menos, voy a comenzar más o menos de aquí, aquí, aproximadamente. Vamos a quitar después el relleno. ¿Qué pasó? Profe, ¿me podría repetir o explicar? No sé, no lo entendí bien. Cuando decía en el eje X tenemos a la inercia con respecto a U y en el eje Y tenemos al producto de inercia de U por B. Sí, ajá. Los ejes ahora ya no son X y Y, estos ejes de acá, los ejes coordenados, ¿no? Aquí vamos a medir en el eje horizontal, vamos a medir los valores de momento de inercia de la figura. ¿Ya? Ya. Los momentos de inercia con relación a ejes que pueden girar. ¿Ya? Este eje X puede girar. Al girar ya se transforma en un eje U, un eje que ya ha girado, ¿sí? Ok. Este eje X. Y este eje de acá no corresponde a este, ¿ya? Corresponde al producto de inercia. ¿Sí? Aquí yo voy a medir los valores del producto de inercia con respecto a los dos ejes, ¿sí? Entonces, este es momento de inercia y este eje voy a medir aquí el producto de inercia. Ya. Fíjense que el momento de inercia habíamos dicho que podía ser, el momento de inercia siempre es un valor positivo. Siempre el eje, el origen, el círculo de Moore siempre va a estar a la derecha del origen, siempre, porque el momento de inercia siempre es un valor positivo. ¿Ya? Este círculo no puede estar a la izquierda del eje Y, del eje vertical, porque de ahí, si una parte de él está a la izquierda, quiere decir que hay un momento en que el momento de inercia va a ser negativo, ¿sí? Tampoco va a ser cero, nunca va a llegar aquí al origen, siempre va a estar fuera del origen, el momento de inercia. El producto de inercia, sin embargo, puede ser cero, puede ser negativo o puede ser positivo. ¿No? Puede tomar los tres valores del producto de inercia. Bueno, ahí está entonces, este es nuestro círculo. Voy a ajustar un poquito esto. Ahí, ya, digamos. Ahí está. Bien, ahora, una vez que he dibujado mi círculo de Moore, debo ubicar el punto A. El punto A va a tener coordenadas en la horizontal y en la vertical, correspondiente a los valores momento de inercia, en este caso 144, y producto de inercia, en este caso menos 36. Entonces, yo debo medir sobre el eje del momento de inercia, voy a medir 144. Hasta aquí tengo 80, ¿no es cierto? Entonces, sigamos marcando 90, 100, 110, 120, 130, 140. Y luego vamos a poner acá 140, vamos a cambiar el color, vamos a poner un color azul, 144, digamos aquí. Ahí está el punto de este momento de inercia. Medido desde el origen, 80 más lo que medí para que me dé el 144. A ver, alguien está pidiendo permiso para entrar. Ya. Bien, ahora tenemos que el producto de inercia es negativo, es menos 36. Entonces ese valor lo mido hacia abajo, ¿no es cierto? Porque es negativo. Trazo una línea hacia abajo donde me corta la circunferencia, ese es el valor. Ese es el valor eh, del producto de inercia. Podía, digamos, más o menos trazar aquí 10, 20,
30, 36, ¿sí? Me va a dar, o sea, no necesito medirlo porque ya sé que al trazar la vertical, en ese punto va a estar el momento de inercia. Entonces, este es el punto A. Este es el punto A, con relación al cual eh, la figura tiene estos valores de momento de inercia y producto de inercia, con relación a estos ejes X y Y, que no han girado todavía, ¿verdad? O podemos decir que el ángulo de giro es cero, no ha habido giro. Entonces voy a trazar mi radio, voy a unir el origen, el centro, no el origen, el centro de la circunferencia con el punto A. ¿Sí? Bien, ahora ya puedo calcular todos los valores correspondientes a esa sección. ¿Sí? El primer valor que yo puedo calcular, bueno, fíjense aquí, calculamos el centro y el radio, ya está calculado, ¿no es cierto? Ya lo conocemos. Entonces yo quiero calcular cuál es el momento de inercia máximo. Fíjense, esta línea, que es el eje del momento de inercia, ¿sí? Va a alcanzar su mayor valor, ¿a dónde? Aquí, en este extremo, ¿sí? En el extremo derecho del círculo, de la circunferencia, donde la circunferencia intersecta al eje horizontal de momento de inercia. Aquí se da el momento de inercia máximo. Este punto aquí yo puedo decirle que es momento de inercia máximo. Perdón. Vamos a cambiar a este máximo. A ver, mejor vamos a hacer así. Fórmula. Momento de inercia máximo. Ahí está. Entonces, este valor de aquí, no, este de aquí, este punto es el momento de inercia máximo, ¿sí? Y no tengo que hacer cálculos, ¿sí? Con senos, cosenos, del ángulo doble al cuadrado y no sé qué, la fórmula larga que teníamos ahí, sino que directamente lo medimos aquí en el círculo de Moore. Este punto, al ser el punto extremo de la circunferencia, al ser el punto extremo de la circunferencia, va a ser igual, si podemos observar aquí, medido desde el origen, al centro más el radio directamente. Entonces, este valor de aquí, que lo voy a copiar, va a ser igual al centro más el radio. ¿Verdad? Lo podemos ver aquí en la figura. Esta distancia desde aquí hasta acá es el momento de inercia máximo, que eso es igual al centro medido desde el origen, centro 80, más el radio 73.43. Entonces, eso me da, si lo sumo en la calculadora, a ver, un momentito. Entonces tenemos el centro que es el centro que es 80 más el radio, el centro que es 80 más el radio 73.43. Me da 153,43 pulgadas a la cuarta. ¿Cierto? Ese es el momento de inercia máximo. El momento de inercia mínimo es este de acá. ¿Sí? Vamos a aumentar un poquito la figura. Este de acá. Este punto de aquí es el momento de inercia mínimo. ¿Sí? El momento de inercia mínimo. Mínimo.
momento de inercia mínimo. No se ve bien, vamos a ver. Mínimo. ¿Correcto? ¿Y a cuánto va a ser igual? Entonces lo podemos leer en el círculo de Moore. Esta distancia de aquí, medido del origen a este punto, que es el momento de inercia mínimo, va a ser igual al centro menos el radio, ¿verdad? Esta distancia de acá va a ser igual a esta distancia menos esta distancia, me queda esta, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que el momento de inercia, vamos a copiar esto, mínimo, el momento de inercia mínimo va a ser igual al centro menos el radio. Y esto da un valor distinto, que va a ser 144, perdón, 80, que es el centro. 80 menos el radio, 73.43. A ver, 80. 6.57, profe. 6.57 pulgadas a la cuarta, ¿correcto? Ese es el momento de inercia mínimo, este de acá. Perfecto. Bien, ahora también me interesa conocer, bueno, ya tengo estos dos valores de acá, momento de inercia máximo, momento de inercia mínimo. ¿Sí? Ahora, ¿qué ángulo debe girar este eje X? ¿Qué ángulo debe girar este eje X de la figura para que el momento de inercia sea máximo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque con relación a este eje X, el momento de inercia es 144. ¿Sí? Y el momento de inercia máximo es 153.43. Entonces, ¿qué ángulo debe girar este eje X con relación al origen de esta figura acá para que el momento de inercia sea máximo? Pues esto lo vemos aquí en el punto A. El punto A es, lo habíamos calculado aquí con las coordenadas momento de inercia y producto de inercia, ¿cierto? Entonces, si yo muevo este punto y lo traigo hasta este punto, si hago que el punto A se sobreponga con el punto de momento de inercia máximo, estoy girando este radio un ángulo. En ese sentido, en esa dirección, de aquí a acá, antihorario. ¿Cuánto? Pues yo no tengo las medidas aquí en el círculo, pero tengo el radio aquí, ¿no es cierto? Lo tengo el radio que vale 73.43. Entonces esta longitud de aquí, ¿cuánto vale? Si conozco el radio, pero antes de eso tengo que calcular el ángulo. Ya, este ángulo, que es el que voy a girar para que el momento de inercia sea máximo, se llama 2φ. 2φ es el ángulo que va a girar el punto A hasta llegar acá para que el momento de inercia de la figura sea máximo. Entonces ese 2φ va a ser igual a tangente a la menos 1 de este cateto, que es el producto de inercia, lo vamos a poner en valor absoluto, sabemos que es menos 36, pero vamos a trabajar con ángulos agudos, vamos a dar 36 dividido este de acá, este lado de acá. ¿Cierto? Porque tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y este valor de acá es el R por el coseno del ángulo. Radio por coseno del ángulo. Por coseno de 2φ. ¿Sí? Y eso va a ser, el radio lo tenemos ahí, ¿no es cierto? 73. Vamos a salir de acá, a entrar a esta calculadora. Ya 73.43 dividido, perdón, es 36 dividido 70 y, perdón, 73. Profe, ¿y no podíamos sacar directo el ángulo usando seno? ¿De dónde seno?
Seno de dos phi, creo que Es que se no llama sabemos eso. cuánto es 2 phi todavía, ¿no es cierto? Primero Pero, tengo que nos calcular este quedaría cateto. seno a la menos uno del opuesto, que es el... Correcto, pero tengo que calcular esta longitud que no sé cuánto vale. O sea, ¿Ya? digo, pero usando seno ya tendríamos dos, o sea, tenemos el radio y tenemos eso de menos 36. Bueno, también si querés, Creo que tendría sí, más dirección. podríamos usar directamente esa. Sí, también Ok. podemos usar directamente esa. Lo que pasa es que Ok. la fórmula del 2phi se lo da como el producto de inercia dividido el momento de inercia de X menos el momento de inercia de Y dividido entre 2, que es una fórmula que sale de la derivada y demás, pero que lo podemos, aquí en el círculo podemos trabajar con el ángulo. Entonces, como voy a decir, lo podemos hacer con eh, arcoseno, ¿no es verdad? Sí, sí, No sí. arco tangente, sino arcoseno de 36 dividido radio, ¿cierto? Sí, Entonces hagámoslo así. O sea, lo podemos hacer también de esa manera, perfectamente. ok, ok. Pero entonces Entonces, eso de tangente a seno la a la menos menos uno es uno, una ¿no? fórmula, ¿Cómo? dice, profe. ¿Cómo? Entonces eso de tangente a la menos uno es una fórmula ya dada. Es una fórmula, pero con el círculo de Moore aquí no podemos olvidar de la fórmula, si lo podemos calcular todo de la figura. Ok, Yo quería calcular este de acá, que igual lo necesito calcular, ya les explico por qué. Necesito calcular este valor de acá. Este valor aquí lo necesito calcular, ya van a ver para qué. No solamente para calcular el 2phi, sino el 73.43 por el... Ah, claro, faltó el ángulo, primero el ángulo. Ya, entonces es el seno a la menos 1 de 36 dividido 73, la hipotenusa, ¿no? Que es radio, punto 43. ¿Alguien calculó eso? 29.35. 29.35, correcto. Bueno, a ponerlo proporcional al dibujo, a lo que he hecho a mano alzada, para que... Entonces, esto va a ser igual a 29, ¿cuánto me dijo? Coma 29.35. 35 grados. Perfecto. Ya, ese es el ángulo acá. Entonces ya podemos calcular este valor, que sería 73.43 por el coseno de 29.35, 64. Ahí está. 10, 20, 30, 40, 50, 64. ¿Sí? 64 ese valor. Coma 004. Lo ordenamos a 64. ¿Sí? Bueno, si ya tengo esa longitud aquí, puedo calcular, puedo calcular el momento de inercia. El momento de inercia, con relación a, bueno, es aquí ya lo tenemos, el momento de inercia máximo, el momento de inercia mínimo. Ya, queríamos calcular exactamente. Entonces, este ángulo es el que me va a permitir que el momento de inercia de esta figura con relación a un eje que va a girar 29,35 grados, que eso es 2phi, el ángulo doble, 2phi es igual a 29,35. 29,35 grados, ¿sí? Pero phi es la mitad de eso.
1467. Profe, y una pregunta, ¿y por qué sería 2 phi entonces? Ya, en el ciclo de Moore, en la fórmula, si ustedes se recuerdan, cuando deducimos la fórmula, utilizamos identidades trigonométricas y transformamos las funciones trigonométricas de seno y coseno del ángulo θ al ángulo 2θ. ¿Ah? Entonces, toda la expresión de momento de inercia y producto de inercia era en función del ángulo doble. Y de ahí salió la ecuación del círculo. Entonces, hay una relación aquí del ángulo doble y el ángulo mitad. O sea, cuando yo digo que aquí estoy girando cierta cantidad de grados, como por ejemplo este de acá, 29, 2 phi es 29,35 grados, ¿sí? Ese es el ángulo doble. Pero la figura acá no va a girar eso, va a girar la mitad de eso. Porque de aquí era θ y aquí pasó a 2θ. Entonces, si aquí tengo 2θ, ángulo doble, para venir acá tengo que dividir entre 2 de nuevo para tener θ, ¿sí? Entonces, lo que giro en el círculo, el ángulo que yo mido en el círculo de Moore, en la figura es la mitad. Y viceversa. Si yo comienzo y digo, a ver, quiero saber cuánto vale el momento de inercia para un ángulo, cuando el eje X gira un ángulo de 15 grados, por decirle, ¿sí? O 16 grados. ¿Sí? Entonces, ese 16 grados, yo vengo acá y lo transformo en el ángulo doble, 32 grados, en el círculo de Moore, para medir y hacer los cálculos correspondientes. Entonces, hay una relación del ángulo doble al ángulo mitad. El ángulo que sale del círculo de Moore, para traerlo a la figura, se divide entre 2. Y el ángulo que yo tengo medido en la figura, para traerlo al círculo de Moore, hay que multiplicarlo por 2. ¿Ah? Entonces, la figura va a girar este ángulo, la mitad de 29,35. Este eje de acá va a girar 14,67 grados. Y fíjense el sentido que ha girado los 2 phi. Ha girado en sentido antihorario. Entonces, aquí en la figura, este eje, voy a cambiarlo el color del trazo. Este eje va a girar 14 grados acá. Este es el ángulo de 14 grados, 14,67, ¿sí? Este es 14,67. ¿Ya? Entonces, fíjense, ha girado en este sentido. Uy, dibujarlo bien. En ese sentido, contrario al que giró acá. El 2 phi giró en ese sentido, los 29,35 grados, ¿sí? Y acá en la figura, el eje X giró la mitad, 14,67 grados, pero en el sentido contrario, ¿sí? Hacia abajo. En vez de ir hacia arriba, giró hacia abajo los grados, ¿sí? Entonces, para este eje, que este es un eje U, ya giró, era X, pero al girar se convierte en un eje U. El momento de inercia respecto a este eje U, que giró 14,67 grados, es el momento de inercia máximo, que lo hemos calculado aquí. Este de acá, 153,43. ¿Ah? Bueno, nos interesa el máximo. Podemos calcular el mínimo también de la misma forma, pero nos interesa calcular el máximo. ¿Ah? Bien, hasta ahí tengo todo lo que es concerniente a esa figura rectangular de 2 pulgadas de base y 6 pulgadas de altura.
Entonces yo puedo ahora hacer el proceso inverso. ¿Ya? Pero antes vamos a recapitular un poquito de nuevo qué es lo que hemos hecho. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Primero, calculamos los momentos de inercia con respecto al eje X y Y, con estos ejes acá, utilizando el teorema de los ejes paralelos, y encontramos estos datos. Estos son nuestros datos de partida: movimiento de inercia en X, movimiento de inercia en Y y producto de inercia en X y Y. Esos son los puntos de partida. Con esos puntos de partida calculamos el centro del círculo de Moore. Y de X más Y de Y dividido 2 me da 80. Y el radio es raíz cuadrada de I de X menos I de Y al cuadrado dividido 2 más I de X y al cuadrado, me da 73,43. Con eso trazo mi circunferencia. Luego ubico el punto A. El punto A lo ubico midiendo desde el origen el momento de inercia, 144, y bajando en la vertical el producto de inercia, que es menos 36. ¿Sí? Este aquí es 144 en la horizontal y menos 36 en la vertical. ¿Cierto? Esa es la coordenada del punto A. Quiero ver uno aquí que no parezca un 2. Ahí está. 144, que es el momento de inercia, este de acá. Y medido de dónde? Desde el origen, desde aquí. Desde aquí, acá, me da ese 144. Y de aquí hacia abajo, porque es negativo, el producto de inercia, menos 36. Y justo va a estar sobre la circunferencia. ¿Ah? Bueno, ahí ya tengo el radio. Trazo el radio, lo conozco el radio, 73,43. Entonces puedo calcular esta longitud acá, que va a ser 64. ¿Verdad? Ahora, le decía para qué calculo esta de acá. Porque el momento de inercia bueno, este aquí ya lo tenemos, 144, no necesitamos todavía, ya por ahí está bien. Ahora es el producto inverso entonces, la situación inversa. Aquí yo giré el punto A para encontrar el momento de inercia máximo. Ahora, en la figura me dice, vamos a ver, si el eje X yo lo giro en este sentido, voy a cambiar el color. Y lo voy a girar el eje X hacia acá. ¿Cuánto? 10 grados. Ya, a ver, la flechita. La flechita. Y 10 grados. Bien, si yo giro el eje X 10 grados hacia arriba, de la posición original hacia arriba, quiero saber cuánto vale el momento de inercia y el producto de inercia para ese eje U que ha girado. 10 grados. Entonces me vengo a la circunferencia y tengo que tener en cuenta la magnitud del ángulo y el sentido del ángulo, el sentido del giro del ángulo. 10 grados y giró en el sentido antihorario. Entonces me vengo acá al círculo de Moore, me vengo con 20 grados, el doble, y el giro contrario, hacia abajo. Entonces, y siempre parto del punto A y tengo que girar 20 grados en esa dirección. Entonces tomo aquí. Digamos que esto sea 20 grados. No sé, no importa. Ya, este ángulo de aquí, este ángulo aquí es 20 grados. Es el ángulo 2 θ. El eje en la figura giró 10, que es el ángulo θ, y acá entonces ese 10 se convierte en 20 grados. Giró en ese sentido, contrario al giro en la figura. Perfecto. Entonces ahora con este valor, aquí tengo el punto P, podemos llamarlo así, si queremos darle nombre, damos el punto P. El punto P. Ahora yo puedo medir el momento de inercia. ¿Ah?
puedo medir el momento de inercia y el producto de inercia. Entonces vamos a tomar otro color, digamos este café de acá. Entonces trazo una recta vertical. No sé, pues el ángulo no le he medido con precisión, no sé si va a ser en ese punto, pero aproximadamente por ahí va a ser. Ahí va a estar el punto donde esta ordenada es el producto de inercia. Va a ser un valor negativo porque está hacia abajo. Y el momento de inercia es la medida desde el origen hasta ese punto. O sea, el centro más, aquí dice 40, pero no sé cuánto va a ser, ¿ya? Entonces déjenme eliminar esto por si acaso, para que no. Ya. Bien, entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia para este ángulo? Necesito calcular esta longitud, que va a ser este ángulo. ¿Sí? Este ángulo de acá, que va a valer 2φ más 20, ¿no es cierto? 2φ es 29,35 más 20, 49,35. Entonces, este ángulo de aquí es 49,35. Grados. Bueno, con ese ángulo de acá yo puedo calcular el coseno y el seno, ¿no es verdad? Entonces, vamos a ver, lo que es más directo es el producto de inercia, este de aquí. Va a ser el radio por el seno de 49,35. Entonces, el radio es 73.43 por el coseno de 49.35. Me da 47,83. 10, 20, 30, 40, 47 aproximadamente. Entonces, vamos a decir aquí que esta longitud va a ser igual a 47 menos, porque está hacia abajo, ¿no? Menos 47.83 pulgadas a la cuarta. ¿Cierto? Menos 47. Y el producto de inercia, que va a ser medido desde acá, desde el origen hasta ahí, va a ser igual al centro más esta distancia de acá, que es el radio por el seno. Espera, a ver, ¿por qué multipliqué por el coseno? A ver si lo hice bien. 73.43 por 49.35 coseno. El primero era el seno. Es otro valor, ¿no? Calculé mal aquí. Vamos a borrar esto. ¿Verdad? 55,71. Pulgadas a la cuarta. Esta de acá. Menos 55,71 pulgadas a la cuarta. 10, 20, 30. Bueno, ya. Y este de acá va a ser el multiplicado por el coseno. 73.43 por el coseno de 49,35.
47,83. Este de aquí es 47,83. Entonces aquí ya vamos a tener 80, que es el centro, más R por el coseno del ángulo, que es 47,83. 47,83. Ya, perfecto. Este de aquí. Este aquí es por coseno. Voy a tener que traer más hacia allá. Por coseno de 49,35. Un poquito más allá todavía. Ya, 49 me da eso. Entonces, si hacemos la suma, voy a tener 80 más 47,83. 127,83 pulgadas a la cuarta. ¿Cierto? Entonces ahí está. Ya tenemos el producto de inercia y el momento de inercia para un ángulo que giró 10 grados hacia arriba en la figura. ¿Sí? Entonces ese 10 grados se convierten en 20 grados acá. ¿Ya? Entonces para encontrar este ángulo tengo que sumarle 2 phi, que es lo que tenemos aquí, 29,35, más 20, que es 49,35 grados. ¿Sí? Si el ángulo hubiera girado hacia el otro lado, ¿no? Y esto en vez de venirse del punto A, de venirse hacia acá, se hubiera venido hacia este otro lado, y hay que hacer la diferencia de los ángulos, ¿sí? Aquí lo sumé, de repente ahí habría que hacer una resta, ¿verdad? De 49 menos 20, ¿no? Ya daba 29,35, ¿sí? Entonces todo va a depender de la figura geométrica. Lo vamos a leer todo en la figura geométrica dependiendo de dónde caen los puntos. Y luego tenemos los ángulos, hacemos la resta o suma de ángulos, y de ahí calculamos radio por coseno, este lado, radio por seno, este lado. Entonces, este valor de acá me da directamente el producto de inercia, el radio por el seno del ángulo, por el seno de este ángulo. Y el momento de inercia tengo que sumarle al centro, le sumo esta proyección del radio, radio por el coseno del ángulo. ¿De cuál ángulo? De este ángulo de acá. ¿Sí? Entonces todo lo veo en la figura. Y ahí está el ejercicio, ¿no? Podríamos darnos otro ángulo hacia abajo y jugar con esta figurita y decir, bueno, si giro hacia abajo el ángulo, ya no 10 grados, sino 20 grados hacia abajo, ¿no? Entonces vengo acá, 20 grados hacia abajo en este sentido, entonces voy a girar el punto A, siempre parto del punto A, 20 grados hacia acá, 20 grados no, 40 grados hacia acá, 40 grados hacia acá, que sería aproximadamente, este ángulo aquí es 29,35, 40 me vendría por acá, ¿verdad? Entonces aquí tendría el punto P, ¿sí? Y tendría todo esto, el ángulo de 40 grados, ¿no? Y había que calcular todas las radio por el seno, radio por el coseno, y bueno, y leerlo todo en el círculo de Moore, ¿sí? El miércoles vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio para que se entienda mejor. Yo hoy día, más tardecito, voy a subir el práctico de círculo de Moore, donde tienen que calcular, en realidad, momento de toda la geometría de las masas, no le he dado ningún práctico de eso, ¿sí? Entonces, van a calcular desde centroide, momentos de inercia, momentos, productos de inercia, ¿no? Y luego el círculo de Moore, y les voy a marcar en la figura el ángulo
que van a calcular. Con la figura dada, ustedes pueden calcular los momentos de inercia máximo mínimo y el ángulo que nos da el momento de inercia máximo. Ya. Entonces, hemos calculado momento de inercia máximo, el momento de inercia máximo y el ángulo. No lo puedo colocar esto, a ver, voy a copiar esto de aquí. Aquí momento de inercia máximo y el ángulo, el 2φ. El 2φ, que es este ángulo de acá, el punto A gira hacia el momento de inercia máximo, son las direcciones principales de inercia. Se llaman direcciones principales de inercia. Direcciones principales de inercia. Las direcciones principales de inercia. Entonces, cuando se pide calcular las direcciones principales de inercia, ustedes tienen que calcular el momento de inercia máximo, leyéndolo aquí del círculo, centro más radio, y el ángulo que debe girar, calcular este ángulo 2φ, que debe girar el punto A para ubicarse el momento de inercia máximo. Se llaman direcciones principales de inercia. Entonces, siempre que en un examen se les pregunta, calcule las direcciones principales de inercia, ustedes tienen que saber que deben calcular el ángulo 2φ, que es el que tiene que girar en el círculo de Moore, para que se obtenga el momento de inercia máximo. Y el momento de inercia máximo, ¿sí? Que ambas cosas constituyen las direcciones principales de inercia. El valor de momento de inercia máximo, este de acá, y el 2φ, son las direcciones principales de inercia, ¿sí? Entonces, con estos datos de aquí, que son los datos de partida, calculamos el radio, el centro del radio y todo esto, momento de inercia máximo, momento de inercia mínimo, ¿no? Y el ángulo de la dirección principal de inercia, el 2φ. ¿Sí? Y ahí ya podemos decir, bueno, ¿qué tal si giro la figura tantos grados hacia arriba o hacia abajo? Se marca siempre el giro, la dirección del giro en la figura, y ustedes tienen que agarrar ese ángulo, multiplicarlo por 2 y entrar acá al círculo de Moore, el ángulo doble. ¿Sí? Y al revés también, cuando calculamos el valor de 2φ, 29,35, para decir en la figura cuánto tiene que girar en la figura, tengo que dividirlo entre 2. 14,67 en la figura es el ángulo que tiene que girar el eje X en el sentido antihorario. Bueno, ahí quedamos el ejercicio. Lo continuamos, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro de ejercicio.